Hola, estamos aquí nuevamente para hablar de nuestro tema. Espero que estén bien. He visto que ya muchos han hecho sus envíos, sigo esperando a los que faltan para después hacer una devolución general. Habíamos hablado entonces anteriormente de la evolución histórica del lenguaje, es decir, la filogénesis. Ahora vamos a abordar otra temática que tiene más que ver con el aspecto social de la comunicación y del lenguaje. El lenguaje es nuestro principal medio de comunicación. Si bien nosotros hablamos con nuestro cuerpo y nos expresamos de diversas maneras, este lenguaje es un elemento que actúa masivamente como un mecanismo que estructura y condiciona el pensamiento de las personas y la posibilidad de representar. Nos valemos del lenguaje para todo. En este momento lo estoy haciendo yo para comunicarme con ustedes a la distancia. El lenguaje también actúa como estructurante y regulador de nuestro comportamiento social, con nuestras intervenciones, nuestros saludos, pase, tome asiento, esto sí, esto no. Entonces va condicionando nuestro comportamiento. También podemos decir que este lenguaje es nuestro primer modo de información, de acceder a la información y de transmitir información. Y por otra parte, también es determinante de la identificación con un grupo social. El año pasado, ustedes en lingüística seguramente han hablado de diversos registros en el lenguaje. Han hablado del sociolecto, han hablado del cronolecto, de alguna manera como las personas utilizamos determinados registros y determinadas modalidades, identificándonos a un grupo determinado. Así también esto nos da características particulares en cuanto a los regionalismos de los cuales provenimos. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, pasemos entonces sí a un análisis más particular de lo que significa la comunicación y el lenguaje y las distintas formas que podemos encontrar para comunicarnos. La comunicación humana de las personas se caracteriza fundamentalmente por el lenguaje verbal, si bien no desconocemos que hay otras modalidades del lenguaje y de expresión. Pero esta comunicación humana que se caracteriza por el lenguaje verbal tiene modalidades diversas. Puede ser el lenguaje verbal hablado u oral, el que estamos empleando en este momento, y también encontramos el lenguaje verbal escrito o gráfico, que es el que empleamos básicamente para enviar mensajes, recibir mensajes en este momento, que lo hacemos mucho, y todo el material bibliográfico al que accedemos, periodístico, impreso, todo esto es lenguaje verbal escrito. En ambos, en el lenguaje oral y en el lenguaje escrito, nosotros vamos a encontrar el signo lingüístico como elemento conformante de este código verbal, y en ese signo lingüístico reconocemos un significante o la expresión en sí de ese signo lingüístico y un significado o concepto o contenido que subyace en él. Y entre medio está el uso del lenguaje que hace efectivo estos elementos que conforman el signo. Ahora bien, ¿cómo es o cómo se conforma el circuito de la comunicación? Básicamente, nosotros tenemos en el circuito de la comunicación a dos personas como mínimo que tienen intención de comunicarse. Digo como mínimo porque también hay otras modalidades en las que se establecen redes. Cuando nosotros nos encontramos en las aulas y participamos de la clase, estamos
en una situación comunicativa también, pero estableciendo redes en donde posiblemente yo esté hablando y de pronto alguien quiere hacer una pregunta o tiene una expresión de desconcierto y entonces emplea la palabra para poder expresarse. Pero teniendo en cuenta estos dos elementos, estas dos personas que tienen intención de comunicarse, reconocemos en esa instancia del circuito de la comunicación una serie de niveles que aparecen allí. En esta persona A, X, A, vamos a tener en un primer momento un nivel que se produce como proceso de codificación del mensaje y a este nivel lo vamos a denominar nivel lingüístico o neurolingüístico. Esa primera instancia es el disparador de este circuito de la comunicación. También reconocemos que una vez que se encuentra codificado ese mensaje, se hace efectivo a través de la producción o fonoarticulación en el caso del lenguaje verbal oral. Este otro nivel es un nivel fisiológico, en donde vamos a emplear nuestros sistemas orgánicos para la producción y emisión del mensaje. Luego, este mensaje viaja por un medio, si se trata del lenguaje verbal oral será por el aire, y entonces nos ubicamos en un nivel físico o físico-acústico particularmente en este caso. A continuación, hay otra persona, otro sujeto B, que va a recibir este mensaje. En esa recepción del mensaje podemos hablar nuevamente de un nivel fisiológico en donde se capta el mensaje. Pero este mensaje, para ser decodificado, va a requerir alcanzar nuevamente un nivel neurolingüístico para el proceso de decodificación. Allí se completa el circuito, en donde también tenemos que reconocer que la persona A que emitió el mensaje, que realizó el proceso de codificación, es retroalimentada por su propio mensaje. Esto le permite también hacer regulaciones. Entre estos sujetos, nosotros debemos reconocer siempre, digo dos sujetos como mínimo, tenemos que reconocer siempre dos premisas básicas. Primero, que tiene que haber una intención, una motivación, tanto para emitir un mensaje como para recibirlo. Si nosotros estamos ante una situación comunicativa y no queremos recibir ese mensaje, esa será nuestra respuesta de no escucha en todo caso. Aún el silencio dice, también comunica, pero siempre hay una motivación. Entonces, bajo esta premisa fundamental, que exista una motivación, otra premisa que existe es el mensaje en sí. Es decir, yo tengo que tener un conjunto de ideas, de significado, de contenido que quiero transmitir. Esto hace al mensaje. Entonces tenemos estos dos elementos básicos, que es la motivación y, en definitiva, el mensaje, que también van a requerir de otras premisas, como lo es un código. Yo necesito tener un código en común con otro para poder comunicarme, sea cual fuere ese código. Este código va a conformar un conjunto de señales compartidas entre los sujetos, las personas que se comunican. A su vez, también va a existir un canal, ese nivel físico que reconocíamos en el circuito, y en este canal nosotros vamos a tener siempre un condicionante que está vinculado con el código que empleo. Va a resultar como vía de comunicación donde fluye ese mensaje. También está presente el referente. El referente es todo aquello que subyace, un conjunto de personas, de lugares,
de ideas implícitas o explícitamente en la comunicación. Y puede estar presente o no el ruido como un elemento que perturba, que distorsiona, que obstaculiza la comunicación y que también debemos tenerlo en cuenta. En este sistema de comunicación, nosotros podemos reconocer diversos tipos de comunicación en el sistema verbal y aún en sistemas no verbales. Si nuestra comunicación es próxima, generalmente empleamos un lenguaje oral que puede estar representado por un diálogo, por ejemplo. Y si en el sistema verbal hay una comunicación a distancia, usamos, por ejemplo, un lenguaje escrito, los SMS. Si el sistema es no verbal, nosotros nos valemos de diversos modos de comunicarnos. Puede ser por el lenguaje gestual, cuando estamos comunicándonos, por ejemplo, en la lengua de señas, que tiene un código que le es propio, o bien en la distancia a través de distintos indicadores, como pueden ser el semáforo o señales, los emoticones, los iconos. Este es un circuito de la comunicación básico. Ahora, este circuito de la comunicación está acompañado de una serie de elementos que nosotros vamos a tener en cuenta y a profundizar porque son fundamentales para el análisis de la evolución del lenguaje en el niño. Por esa razón, vamos a dedicar un tiempo particular a los aspectos paraverbales que están presentes dentro del circuito de la comunicación.